El padrastro visita a una niña en el hospital. Un oficial nota algo extraño y llama al 911 de inmediato. El pasillo del Hospital Infantil Encina, en Ciudad de México, estaba inquietantemente silencioso aquella noche. El oficial Alejandro Herrera recorría su ruta habitual de patrullaje, saludando con una leve inclinación de cabeza a las enfermeras que ya conocía de tantas revisiones de seguridad. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza, proyectando largas sombras a lo largo del corredor de pediatría. Alejandro, en realidad, no debía estar allí esa noche. Una llamada de último minuto por un supuesto disturbio lo había llevado al hospital, pero resultó ser solo un visitante que se había quedado dormido en la sala de espera y despertó sobresaltado. Ahora, mientras realizaba su última ronda antes de regresar hasta la estación, algo captó su atención. Un hombre con una chaqueta de cuero gastada se escabulló por la puerta de la habitación 312, mirando por encima del hombro antes de entrar. A simple vista, no había nada sospechoso en visitar a un paciente, pero la hora, casi las 10 de la noche, mucho después del horario de visitas, y esa actitud furtiva hicieron que Alejandro redujera el paso. Su mano se movió instintivamente hacia el cinturón y frunció el ceño. La placa junto a la puerta decía Sofía Torres. Alejandro la había visto más temprano ese día. Una niña delgada, pálida, con unos ojos solemnes que parecían demasiado sabios para sus 9 años. Según había escuchado en el puesto de enfermeras, Sofía había sido ingresada varias veces en los últimos meses por desmayos inexplicables y dolores abdominales. El oficial se acercó a la puerta entreabierta con la intención de recordarle al visitante el horario de visitas. Fue entonces cuando lo vio. El hombre había sacado algo del bolsillo de su chaqueta. Incluso desde ese ángulo, Alejandro distinguió claramente la forma de una jeringa. «Disculpe, señor», dijo empujando la puerta para abrirla un poco más. El hombre, sobresaltado, escondió la jeringa en el bolsillo con rapidez. Sofía, incorporada en su cama, miró hacia la puerta con los ojos muy abiertos, alternando la vista entre el oficial y su visitante. Las horas de visita terminaron a las 8, continuó Alejandro con voz firme, aunque controlada. «Soy Marcos Torres», replicó el hombre, endureciendo la expresión. «Soy el padrastro de Sofía. Las enfermeras me conocen. Vengo cuando puedo. Trabajo turnos nocturnos». Alejandro asintió lentamente, evaluando la escena. La niña no había pronunciado palabra, pero había algo en su expresión, tal vez tensión, tal vez miedo, que encendió las alarmas de su instinto policial. «Aún así, debemos seguir el protocolo del hospital», respondió con calma. «¿Puedo acompañarlo a la salida y usted verifica en recepción si tiene permiso especial de visita?» Marcos vaciló. Luego asintió con brusquedad. Girándose hacia Sofía, le dijo: «Volveré mañana, pequeña. Recuerda lo que te dije». Al pasar junto al Alejandro en la puerta, el oficial alcanzó a ver el rostro de Sofía. Por un instante, pareció que el alivio se apoderaba de ella antes de recomponerse. Alejandro escoltó a Marcos hasta el elevador, haciéndole preguntas casuales sobre el estado de Sofía. Las respuestas del hombre eran cortas, impacientes. «Para eso están los doctores», terminó por soltar con brusquedad. «Mire, oficial, agradezco que haga su trabajo, pero mi hijastra me necesita. Su madre está de viaje por negocios y alguien debe cuidarla». Tras la partida de Marcos, Alejandro regresó a la habitación de Sofía. La niña seguía despierta, mirando por la ventana hacia el cielo nocturno. «¿Todo bien?», preguntó suavemente desde la puerta. Sofía giró lentamente la cabeza. Esos ojos de alma vieja lo estudiaron con cuidado antes de que ella sintiera. Alejandro le sonrió de manera tranquilizadora. «Soy el oficial Herrera. Estaré cerca si necesitas algo». Cuando estaba a punto de salir, escuchó su pequeña voz detrás de él. «Viene todas las noches», susurró ella. «Siempre cuando nadie está mirando». Alejandro se giró de nuevo, pero Sofía ya había cerrado los ojos, fingiendo dormir. La imagen de esos ojos preocupados quedó grabada en la mente del oficial. A la mañana siguiente, volvió al Hospital Encina, Infantil Encina, Ciudad de México, supuestamente para dar seguimiento al informe del incidente de la noche anterior, pero en realidad lo que quería era volver a ver a la pequeña de la habitación 312. Al acercarse al puesto de enfermeras, notó a 2 de ellas conversando en voz baja, aunque con cierta animación. «Buenos días, señoras», saludó Alejandro con una sonrisa cordial. «Estoy dando seguimiento al incidente de anoche. Ya que estoy aquí, quisiera preguntar por una paciente, Sofía Torres».
La enfermera mayor, Bárbara Mendoza, con más de 20 años de experiencia en el hospital, frunció levemente el ceño. «Pobrecita», dijo con un suspiro. «Entra y sale de aquí desde hace meses con esos síntomas misteriosos. El padrastro visita a una niña en el hospital. Un oficial nota algo extraño y llama al 911 de inmediato. El pasillo del Hospital Infantil Encina, en Ciudad de México, estaba inquietantemente silencioso aquella noche. El oficial Alejandro Herrera recorría su ruta habitual de patrullaje, saludando con una leve inclinación de cabeza a las enfermeras que ya conocía de tantas revisiones de seguridad. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre su cabeza, proyectando largas sombras a lo largo del corredor de pediatría. Alejandro, en realidad, no debía estar allí esa noche. Una llamada de último minuto por un supuesto disturbio lo había llevado al hospital, pero resultó ser solo un visitante que se había quedado dormido en la sala de espera y despertó sobresaltado. Ahora, mientras realizaba su última ronda antes de regresar hasta la estación, algo captó su atención. Un hombre con una chaqueta de cuero gastada se escabulló por la puerta de la habitación 312, mirando por encima del hombro antes de entrar. A simple vista, no había nada sospechoso en visitar a un paciente, pero la hora, casi las 10 de la noche, mucho después del horario de visitas, y esa actitud furtiva hicieron que Alejandro redujera el paso. Su mano se movió instintivamente hacia el cinturón y frunció el ceño. La placa junto a la puerta decía Sofía Torres. Alejandro la había visto más temprano ese día. Una niña delgada, pálida, con unos ojos solemnes que parecían demasiado sabios para sus 9 años. Según había escuchado en el puesto de enfermeras, Sofía había sido ingresada varias veces en los últimos meses por desmayos inexplicables y dolores abdominales. El oficial se acercó a la puerta entreabierta con la intención de recordarle al visitante el horario de visitas. Fue entonces cuando lo vio. El hombre había sacado algo del bolsillo de su chaqueta. Incluso desde ese ángulo, Alejandro distinguió claramente la forma de una jeringa. «Disculpe, señor», dijo empujando la puerta para abrirla un poco más. El hombre, sobresaltado, escondió la jeringa en el bolsillo con rapidez. Sofía, incorporada en su cama, miró hacia la puerta con los ojos muy abiertos, alternando la vista entre el oficial y su visitante. Las horas de visita terminaron a las 8, continuó Alejandro con voz firme, aunque controlada. «Soy Marcos Torres», replicó el hombre, endureciendo la expresión. «Soy el padrastro de Sofía. Las enfermeras me conocen. Vengo cuando puedo. Trabajo turnos nocturnos». Alejandro asintió lentamente, evaluando la escena. La niña no había pronunciado palabra, pero había algo en su expresión, tal vez tensión, tal vez miedo, que encendió las alarmas de su instinto policial. «Aún así, debemos seguir el protocolo del hospital», respondió con calma. «¿Puedo acompañarlo a la salida y usted verifica en recepción si tiene permiso especial de visita?» Marcos vaciló. Luego asintió con brusquedad. Girándose hacia Sofía, le dijo: «Volveré mañana, pequeña. Recuerda lo que te dije». Al pasar junto al Alejandro en la puerta, el oficial alcanzó a ver el rostro de Sofía. Por un instante, pareció que el alivio se apoderaba de ella antes de recomponerse. Alejandro escoltó a Marcos hasta el elevador, haciéndole preguntas casuales sobre el estado de Sofía. Las respuestas del hombre eran cortas, impacientes. «Para eso están los doctores», terminó por soltar con brusquedad. «Mire, oficial, agradezco que haga su trabajo, pero mi hijastra me necesita. Su madre está de viaje por negocios y alguien debe cuidarla». Tras la partida de Marcos, Alejandro regresó a la habitación de Sofía. La niña seguía despierta, mirando por la ventana hacia el cielo nocturno. «¿Todo bien?», preguntó suavemente desde la puerta. Sofía giró lentamente la cabeza. Esos ojos de alma vieja lo estudiaron con cuidado antes de que ella sintiera. Alejandro le sonrió de manera tranquilizadora. «Soy el oficial Herrera. Estaré cerca si necesitas algo». Cuando estaba a punto de salir, escuchó su pequeña voz detrás de él. «Viene todas las noches», susurró ella. «Siempre cuando nadie está mirando». Alejandro se giró de nuevo, pero Sofía ya había cerrado los ojos, fingiendo dormir. La imagen de esos ojos preocupados quedó grabada en la mente del oficial. A la mañana siguiente, volvió al Hospital Encina, Infantil Encina, Ciudad de México, supuestamente para dar seguimiento al informe del incidente de la noche anterior, pero en realidad lo que quería era volver a ver a la pequeña de la habitación 312.
Al acercarse al puesto de enfermeras, notó a 2 de ellas conversando en voz baja, aunque con cierta animación. «Buenos días, señoras», saludó Alejandro con una sonrisa cordial. «Estoy dando seguimiento al incidente de anoche. Ya que estoy aquí, quisiera preguntar por una paciente, Sofía Torres». La enfermera mayor, Bárbara Mendoza, con más de 20 años de experiencia en el hospital, frunció levemente el ceño. «Pobrecita», dijo con un suspiro. «Entra y sale de aquí desde hace meses con esos síntomas misteriosos». Más tarde, al pasar nuevamente por el área pediátrica, se encontró con Jorge Paredes solo en el pasillo, mirando por una ventana. «Señor Paredes», lo saludó Alejandro. «¿Todo bien?». Jorge se volvió. Su rostro curtido estaba tenso por la preocupación. «Oficial Herrera, ¿está ahí adentro con ella otra vez?». «¿Marcos Torres?», preguntó Alejandro. Jorge asintió con gravedad. «Evelia fue por café. No soporta estar en la misma habitación que él». Vaciló y luego añadió en voz más baja. «No confío en ese hombre. Nunca lo he hecho». Alejandro escogió con cuidado sus palabras. ¿Le ha dado razones específicas para no confiar en él? Es todo en la manera en que Sofía cambia cuando él está cerca. Lo reservado que es sobre su tratamiento, respondió Jorge, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que estaban solos. Anoche regresé por las gafas de lectura de Evelia y lo vi por la puerta. Tenía una jeringa. La imagen volvió a la mente de Alejandro. Marcos metiendo algo en su bolsillo cuando lo interrumpió aquella primera noche. ¿Mencionó esto a los doctores?, preguntó Alejandro. «Dicen que está autorizado para darle medicación», contestó Jorge con frustración evidente. «Pero, ¿por qué de noche? ¿Por qué cuando nadie lo ve?». Su conversación fue interrumpida cuando Marcos salió de la habitación de Sofía. Los vio de inmediato y sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba. «Oficial», saludó secamente a Alejandro antes de volverse hacia Jorge. «Ella pregunta por su abuela. ¿Dónde está Evelia?». «Fue por café», respondió Jorge con frialdad. Un silencio incómodo se extendió entre ellos hasta que Marcos finalmente asintió y se alejó. Mientras lo hacía, Alejandro notó algo extraño. La mano de Marcos tocó brevemente el bolsillo de su chaqueta, como comprobando que algo siguiera allí. Cuando Marcos desapareció por la esquina, Jorge se volvió hacia Alejandro. «Era un problema mucho antes de que Sofía se enfermara. Tiene mala reputación en nuestro vecindario. Luego, mi hijo muere y, a los pocos meses, ya vive con mi nuera y Sofía». Alejandro procesó con cuidado aquella nueva información. «Lamento lo de su hijo». Los ojos de Jorge se humedecieron. «Sofía es lo único que nos queda de él, y ahora ella». No pudo terminar la frase. Justo en ese momento, una enfermera pasó apresurada hacia la habitación de Sofía con una expresión de preocupación. «Qué raro», murmuró mientras avanzaba. «Algunos de los resultados de las pruebas de Sofía han desaparecido del sistema otra vez». Alejandro la observó alejarse y luego volvió la vista hacia Jorge, cuyo gesto se había ensombrecido aún más. «¿Ve lo que le digo, oficial?» dijo Jorge Paredes. «Las cosas tienden a desaparecer cuando Marcos Torres está involucrado». Habían pasado 3 días desde aquella conversación entre el oficial Alejandro Herrera y Jorge, y aún no podía quitarse de la mente su creciente preocupación por Sofía Torres. Aquella noche, su ruta de patrullaje incluyó deliberadamente el Hospital Infantil Encina, en Ciudad de México. El piso pediátrico estaba tenuemente iluminado, la mayoría de los pacientes ya dormidos. Al doblar la esquina hacia la habitación 312, vio una figura familiar entrando sigilosamente. Marcos Torres, justo a la hora acostumbrada. Después del horario de visitas, Alejandro dudó un momento y luego se acercó en silencio a la puerta entreabierta. Por la estrecha rendija pudo ver la espalda de Marcos, de pie junto a la cama de Sofía. El hombre sacó de su chaqueta una jeringa y la examinó cuidadosamente bajo el suave resplandor de la lámpara de cabecera. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro empujó la puerta. «Señor Torres». Marcos giró bruscamente, ocultando la jeringa detrás de su espalda. «Oficial Herrera. Tiene la costumbre de aparecer en momentos inconvenientes». Sofía estaba despierta. Sus grandes ojos iban de un hombre al otro. Apretaba su cobija con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos contra las sábanas azul pálido. «¿Le importa explicarme qué está haciendo?», preguntó Alejandro, señalando la mano oculta de Marcos. Tras un momento de tenso silencio, Marcos mostró, lentamente, la jeringa. «Es medicamento para Sofía. Administrado por un profesional médico, supongo». Alejandro mantuvo la voz serena, consciente de que Sofía los observaba.
Los doctores lo aprobaron, respondió vagamente Marcos. Pregúnteles usted mismo. Lo haré, dijo Alejandro. Mientras tanto, ¿por qué no continuamos esta conversación afuera? Marcos miró a Sofía y tras un instante de duda, lo siguió a regañadientes al pasillo. Mire, oficial, dijo en voz baja e intensa. Aprecio su preocupación, pero se está metiendo en algo que no entiende. Sofía necesita este tratamiento. Entonces, ¿por qué después de horas? ¿Por qué no durante las rondas regulares? Cuando las enfermeras administran otros medicamentos, la mandíbula de Marcos se tensó. Tengo mis razones, buenas razones. Es todo lo que puedo decir. Antes de que Alejandro pudiera insistir, apareció el doctor Raúl Salgado, médico de guardia nocturno. ¿Todo bien aquí, doctor?, preguntó Alejandro. ¿Está al tanto de que el señor Torres está administrando inyecciones a su hijastra? El doctor Salgado se mostró incómodo. El señor Torres nos ha comentado sobre ciertos tratamientos complementarios. Aunque poco convencionales, no hay nada explícitamente prohibido. Entonces, ¿lo has aprobado?, interrumpió Alejandro. No oficialmente, admitió el doctor. Seguimos consultando el caso de Sofía. Sus síntomas son desconcertantes. El teléfono de Marcos vibró. Lo revisó y dijo con brusquedad: necesito atender esta llamada. Continuaremos esta conversación luego. Caminó rápido hacia el elevador, con el teléfono en la oreja. Alejandro volvió a la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, mirando hacia la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Sofía asintió en silencio. Alejandro se sentó en la silla junto a su cama. ¿Cómo te sientes hoy, Sofía? ¿Cansada?, susurró. Me duele otra vez el estómago. Alejandro notó las ojeras en su rostro y cómo se encogía ligeramente al moverse. Los doctores intentan averiguar por qué, ¿o verdad? Sofía volvió a asentir. Luego miró hacia la puerta, como comprobando que nadie escuchara. Dijo que va a hacer que me recupere, murmuró. Que va a cuidarme, pero que nadie puede saberlo. Un escalofrío recorrió a Alejandro. ¿Qué significa eso, Sofía? Ella se encogió de hombros, insegura. No sé, él trae el medicamento especial. Antes de que Alejandro pudiera preguntar más, entró Bárbara Mendoza con una bandeja de medicamentos. Oficial Herrera, visitando un poco tarde, ¿no? Solo revisaba, respondió, poniéndose de pie. Sofía y yo charlábamos un poco. Bárbara sonrió a la niña. Hora de tu medicina regular, cariño. Al salir de la habitación, Alejandro escuchó a Sofía preguntarle a la enfermera: ¿dónde están la abuela y el abuelo? ¿Vendrán en la mañana, cariño?, respondió amablemente Bárbara. Se quedan todo el tiempo que pueden cada día. En el pasillo, Alejandro se topó con otra enfermera, más joven, a la que no había visto antes. Disculpe, dijo mostrando su placa. Soy el oficial Herrera. Estoy investigando el caso de Sofía Torres. ¿Ha notado algo inusual? La joven vaciló. No se supone que hable de los pacientes, pero miró a su alrededor y bajó la voz. Ayer, al cambiarle la bata, noté unas marcas extrañas en su abdomen, como un sarpullido, pero en patrón circular. Se lo mencioné al doctor Raúl Salgado, pero dijo que probablemente era una reacción al adhesivo del equipo de monitoreo. Alejandro le agradeció y continuó por el pasillo, con la mente acelerada. Algo no cuadraba en el caso de Sofía, y cada vez estaba más decidido a descubrir qué escondía Marcos Torres. A la mañana siguiente, Alejandro se encontraba en el pequeño café frente al Hospital La Encina, compartiendo mesa con Jorge y Evelia Paredes. Se habían citado antes de su visita diaria a Sofía, y la preocupación marcada en sus rostros reflejaba la gravedad de sus palabras. Hemos intentado pasar más tiempo con Sofía desde que su padre, nuestro hijo, falleció, explicó Evelia, removiendo su taza de té de manzanilla sin probarla. Pero ha sido difícil con Marcos en la escena. Las manos curtidas de Jorge se apretaron alrededor de su taza de café de olla. El señor Torres tiene un pasado oficial. En nuestro vecindario se cuentan historias. ¿Qué tipo de historias?, preguntó con cautela Alejandro. Jorge se inclinó hacia adelante. Hace años hubo un incidente con su hijo biológico, de un matrimonio anterior. Nunca se probó nada, pero hubo acusaciones de negligencia. Algunos dicen que fue un malentendido, pero el niño terminó viviendo con su madre a tiempo completo. Jorge, advirtió Evelia, poniendo una mano sobre el brazo de su esposo. Debes saberlo, insistió Jorge, volviéndose de nuevo hacia Alejandro. Después de que nuestro hijo murió en ese accidente de auto, Marcos apareció. Al principio, solo era colega de nuestra nuera, ofreciéndole apoyo, y, de pronto, ya vivía con ella y con Sofía.
Y poco después, la niña empezó a enfermarse. Alejandro procesó la información con cuidado. ¿Siempre tuvo problemas de salud? Nunca, afirmó Evelia. Siempre fue pues una niña sana y activa. Estos síntomas misteriosos comenzaron hace unos 6 meses. Jorge miró por la ventana hacia el hospital. Ayer, cuando le mencioné lo de la jeringa, no le conté todo. Hace unas semanas, escuché a Marcos hablando por teléfono dentro de la habitación de Sofía. Discutía con alguien sobre continuar un tratamiento a pesar de los riesgos. ¿Qué tratamiento? Aquí los doctores nos han dicho que todavía intentan diagnosticarla. En ese instante, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Bárbara. Marcos Torres, aquí temprano. Hoy parecía agitado, en una conversación seria con un doctor de otro hospital por videollamada. Alejandro mostró el mensaje a los Paredes. ¿Otro hospital?, preguntó Evelia. ¿Qué nos está